Bueno, estamos para la segunda. Sí. Sí, estamos. En la segunda, lo que vamos a hablar es del tratamiento del dolor neuropático, que tiene que ver con el hecho de que muchas de las neuropatías que hemos mencionado, el Guillain-Barré entre otras, tienen un componente de dolor. Lo habíamos visto en la neuropatía de fibra fina, lo habíamos visto en la neuropatía sensitivo-motriz ascendente. Pero el primer tema es qué es dolor neuropático, cómo se define. El dolor neuropático es el dolor que se tiene por lesión o enfermedad de la vía somatosensitiva. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, esto es distinto al otro dolor clásico, que es lo que se denomina dolor nociceptivo. En el dolor nociceptivo hay una patología inflamatoria que habitualmente activa, estimula y sensibiliza al receptor. Es decir, todo empieza por el receptor. Y muchas de las enfermedades que lo provocan generan una especie de sopa inflamatoria que hace que el nociceptor se active y dé dolor, como la artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante, en bursitis, en gota. Hay algo inflamatorio y eso activa el receptor. Acá no, acá el dolor neuropático se debe, el receptor está perfecto, pero se lesionó el nervio o la médula, por eso hay dolor neuropático periférico o central, y en ese caso hay impulsos de dolor que permanentemente llegan a la corteza. Recientemente, la institución, que es la Asociación Mundial que se dedica a dolor, incluyó o agregó un tercer tipo de dolor, es el nociplástico. En los nociceptores están libres, no les pasa nada, no hay lesión en la vía somatosensitiva, y sin embargo estos pacientes tienen mucho dolor. El caso más clásico es fibromialgia, y se considera que el problema es que hay un mal procesamiento de impulsos dolorosos que llegan a la corteza. Acá no tiene que ver con lesión, no tiene que ver con activación anómala, tiene que ver con un mal procesamiento de los impulsos que normalmente le llegan al cerebro. Y a veces estos cuadros se dan juntos. Nosotros lo que vamos a concentrarnos es cómo manejar este tipo de dolor. ¿Hasta acá se entiende qué es dolor neuropático? No entendí muy bien el nociplástico. En el nociplástico es como si el cerebro actuara como un amplificador. Le llega a los impulsos normales que todos podemos tener en la vida cotidiana, por caminar, hacer algún ejercicio, por rozarnos contra algún mueble, y eso el cerebro lo amplifica y todo eso al paciente le parece un dolor desgarrador. ¿Se entiende? Sí, gracias. Y antes de hablar de drogas, permítanme darle unos consejos sobre algunas reglas que mejoran el manejo del dolor neuropático. El primer punto, si dijimos que el dolor neuropático se debe a una lesión, bueno, lo primero que uno tiene que hacer es tratar de entender dónde está esa lesión. Eso es lo que hacemos en neurología. ¿Dónde está la lesión y cuál es la causa? No es lo mismo si uno tiene una neuropatía de fibra fina que si uno tiene un síndrome talámico. Entonces, tratar de entender dónde está la lesión. Lo segundo es que cada vez que ustedes den un tratamiento para dolor, el paciente asume que ese tratamiento va a mejorarlo en un 100%. Y como van a ver en unos instantes, ustedes no van a poder controlar el 100% del dolor en el 100% de los pacientes. Entonces es bueno empezar generando expectativas realistas. Y la manera en que yo lo planteo es que con lo que vamos a hacer juntos, le digo al paciente, el primer objetivo es mejorar su dolor en un 30%. Es decir, que mejore un porcentaje que yo sé, 30%, tiene impacto significativo en la calidad de vida. Ya un 30% de reducción de dolor es importante. Y si le voy a decir esto,
lo que va a hacer que el paciente no espere al día siguiente levantarse sin dolor. Si le voy a decir esto, tengo que medir el dolor, porque si no, no sé cómo voy a evaluar si mejoró o no mejoró. Así que usen la escala de dolor que quieran. La más sencilla, 0 no tiene dolor, 10 es el peor dolor, ¿qué dolor tiene usted? Y lo anotan en la historia. Y ese es el valor que van siguiendo en la evolución. Aunque el paciente hable solo de dolor en la entrevista, habitualmente hay una tríada en dolor neuropático crónico, que es ansiedad y depresión por un lado, dolor e insomnio. Y ansiedad y depresión deben ser evaluados y tratados en pacientes con dolor neuropático, porque si no, solo el tratamiento del dolor no alcanza. Y hoy entendemos la neurobiología de esto. Así como hay una vía de dolor que termina en la corteza parietal, que es la vía que ustedes estudiaron en anatomía y en neurofisiología, que es la vía espinotalámica, esa nos da información sobre qué parte del cuerpo me duele y la intensidad. Pero en dolor crónico hay un componente emocional, afectivo del dolor, y eso está dado por activación de la corteza límbica, la región pericuerpo calloso. Y usando resonancias funcionales se ve que la zona que está alterada en dolor crónico es la misma zona que está alterada en pacientes con depresión. Y esa es la razón por la cual depresión crónica va a generar dolor y el dolor crónico va a generar depresión, porque actúan alterando esencialmente las mismas áreas cerebrales. Y por eso depresión es tan común en pacientes que tienen dolor crónico. Y no es casualidad que de las drogas que vamos a mencionar hoy, 4 funcionan como antidepresivos. Cuando tengan que elegir qué droga usar, no hay que inventar el chocolate, hay drogas de primera y segunda línea que vamos a mencionar, esas son las que hay que usar. El dolor neuropático no mejora con antiinflamatorios no esteroides, así que esas no son buenas drogas para el tipo de dolor. Sí, que estamos charlando. ¿Cuál es el área afectada? Toda la zona que está alrededor del cuerpo calloso. ¿Como más frontal? No, ya ves que, mira, va de frontal a miro el de posterior. abajo. Sí, a la todo izquierda. esto es una superposición de áreas que tienen que ver con dolor y depresión. Ok, gracias. Entonces, de nuevo, piensen en que hay drogas de primera y segunda línea que yo les voy a detallar, y estas son las que se usan primariamente. Este es otro error muy, muy frecuente y común, quizá el más común que vemos todos los días de consultorio. Todas estas drogas se usan de la misma manera. Se empieza con una dosis muy baja y después se va subiendo lenta y progresivamente, hasta que o controlan el dolor, o llegan a la dosis máxima, o aparecen efectos adversos. ¿Ustedes hicieron ya farmacología? Sí. Sí. Drogas como pregabalina, mitriptilina, ¿la vieron? Sí. Entonces, un error común es usar pregabalina 75 miligramos 2 veces por día. Esa es una dosis subterapéutica. Y hay gente que está meses usando pregabalina, que es una excelente droga, pero a dosis en la que no funciona. Entonces, comiencen bajo, pero apunten alto. Si no controlan el dolor, no tiene demasiado sentido seguir con esa misma droga y a esa misma dosis. Si una droga es parcialmente efectiva, pero no alcanza, habitualmente lo que hacemos es combinarla con una segunda droga con un mecanismo de acción diferente. Por eso, así como hay que conocer las drogas de primera línea, hay que saber qué mecanismo de acción tiene y cuál es la dosis máxima, que son las variables que vamos a utilizar. Entonces podemos cambiarla o combinarla, nosotros las combinamos, porque la combinación a veces le da un beneficio que las drogas individuales no les dan. Y por último, conozcan los efectos adversos de la medicación, porque obviamente va a ser uno de los limitantes que van a tener para poder utilizarlas. Entonces, ahora sí, vamos a los medicamentos. Después de haber visto estas reglas, vamos a los medicamentos.
Decíamos que hay medicamentos de primera línea, y no importa qué guía utilicen, todas las guías coinciden en que los inhibidores de los receptores, de los canales de calcio, gabapentina y pregabalina, son de primera línea, los tricíclicos son de primera línea. Así que estas son drogas de primera línea. Si quieren seguir el dictum de Galeno y no les alcanza la primera línea, siempre es bueno tener opciones. Y las opciones que tenemos en drogas de segunda línea, primero está la venlafaxina y duloxetina. ¿Por qué acá figura medicación de primera / segunda línea? Porque en las guías más recientes, por lo menos la duloxetina está pasando a ser una droga de primera línea. Es decir, a medida que se van sumando más estudios controlados, y tener estudios controlados significa que se compara el efecto de la droga entre pacientes, la mitad recibe la droga, la mitad recibe placebo, y tanto el paciente como el médico están ciegos a qué recibió. Esos son los estudios de mayor calidad. Las drogas de primera línea tienen varios de estos estudios que las favorecen. Las drogas de segunda línea tienen menos. A medida que la duloxetina fue sumando más estudios, doble ciego, controlado, aleatorizado contra placebo, fue pasando de la segunda línea a la primera. Así que desde el punto de vista práctico, uno puede decir que en la primera línea están los bloqueantes de los canales de calcio, los tricíclicos y la duloxetina, por lo menos. Las drogas de segunda línea, está la capsaicina, en nuestro medio no está, es interesante porque bloquea los canales TRPV que dieron origen al Premio Nobel de Medicina de este año. La capsaicina se usa para bloquear esos canales. Los parches de lidocaína en la Argentina no están tampoco, pero hay algo que lo reemplaza, que se denomina, es una sigla, se llama E de Ernesto, M de Mauricio, L de Leonardo, A de Alberto, EMBLA. EMBLA es una combinación de anestésicos locales que vienen con un parche y que usan los hematólogos para la punción biopsia de médula ósea. Así que este es un anestésico local que para una neuralgia posherpética, por ejemplo, alguien que tiene un dolor localizado en la piel, se puede usar. Y tramadol, que nosotros usamos bastante, es un derivado opiáceo, pero hoy funciona, sabemos, por otro mecanismo, que después les voy a comentar. Hay medicaciones de tercera línea. Bueno, los opiáceos son muy eficaces para controlar el dolor, pero no los usamos porque para dolor neuropático, para dolor donde no hay componente oncológico, tratamos de no exponer al paciente a opiáceos debido al riesgo de adicción y efectos adversos. Así que opiáceos están acá bajos en la lista simplemente por sus efectos adversos. El resto no funciona, después vamos a hablar de cannabinoides, el resto no funciona, salvo una excepción, que es la carbamazepina. La carbamazepina está muy baja en la lista, solo porque es una droga muy vieja, y cuando se probó no tenían los estudios los estándares que hoy se requieren. Pero cualquier neurólogo del mundo les va a decir que es una droga útil, que es la primera de elección para una neuralgia del trigémino y que hoy la seguimos usando. Sí está baja, pero está baja por una cuestión de desarrollo de los ensayos clínicos que ocurrieron después de la carbamazepina y a la cual la carbamazepina no participó. Drogas de primera y segunda línea, hasta acá, ¿está clara cuáles son de primera y cuáles son de segunda? Sí, Sí, yo sí. antes tenía entendido que nada, que las de primera eran AINES y otras medicaciones, pero o sea, ahora anoté los de inhibidores de calcio y los que dijiste. A ver, volvemos al mismo. Estamos hablando de un tipo de dolor particular. Cuando les hablaron de farmacología, incluyeron tanto el dolor nociceptivo como el dolor neuropático. Estamos hablando de un dolor muy Ah, ok. particular. O sea, sería
una clasificación específica del tratamiento, no Del de dolor la droga. neuropático. Del Claro. dolor neuropático. En estos, los antiinflamatorios no esteroides no funcionan. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Qué otra duda con respecto a esto? ¿Estamos? Y pregunta, ¿la venlafaxina entonces es segunda línea? Yo la dejaría por ahora en segunda línea. Ok, perfecto. Pero más que nada tiene relación con que todavía no hay suficientes estudios. No hay suficientes estudios para asegurar su eficacia y seguridad. La otra razón por la que existen drogas de primera y segunda línea tiene que ver con un concepto que se llama NNT, número necesario para tratar. Esto significa cuántos pacientes tienen que tratar ustedes para que uno mejore un 50%, no un 100%. ¿Cuántos tienen que tratar para que un paciente de los que tratan mejore un 50%? Y estos son los números de NNT de las drogas que hemos visto y que en general los que están dentro de la primera y segunda línea van entre 2 a 4. Esto, si tomamos un ejemplo, si un tricíclico tiene un NNT de 3, significa que tienen que tratar a 3 pacientes para que uno de esos 3 pacientes mejore un 50%. Por eso yo le decía al comienzo que no van a lograr el control del 100% del dolor en el 100% de los pacientes. Con estos NNT van a mejorar un porcentaje del dolor de los pacientes. Y eso tiene que ver con las limitaciones de la eficacia de cada uno de ellos. Pero es importante saberlo para no generar expectativas que no son razonables. Estos NNT se pueden bajar combinando medicamentos, de ahí que la combinación a veces logra mejorías que los medicamentos solos no logran. Y me detengo en esto, ¿por qué figura en la pregabalina 3 NNT, 4, 5, 20? ¿De dónde nace NT tan diferentes? Bueno, 20 es el NNT cuando ustedes usan una pastilla de 75 miligramos 2 veces por día, es decir, 150 miligramos por día, tiene un NNT de 20 que es totalmente inefectivo. Hace falta 20 pacientes para que uno mejore un 50%. Los otros 19 mejoraron nada o muy poco. Si usan 300 miligramos por día, el NNT baja 5. Y si usan 600 miligramos por día, el NNT baja 4. Entonces, de nuevo, todas estas drogas deben ser comenzadas en pequeñas dosis, pero subidas a lo máximo necesario para controlar el dolor, llegar al pico máximo permitido por cada droga o frenarlas porque aparecen efectos adversos. Pero si no aparecen efectos adversos, dejar 75 miligramos de pregabalina 2 veces por día es desperdiciar la medicación. ¿Se entiende este concepto de NNT? Sí, va. ¿Sí? Sí. Muy bien. Y ahora vamos a los mecanismos de acción. 4 drogas, anótenlo porque no está en la diapositiva, pero igual, aunque la reciban después, no va a estar anotado. 4 drogas funcionan, déjenme ver si déjenme ver. No está, así que agreguen esto porque no está en la diapositiva. 4 drogas actúan potenciando las vías descendentes del dolor. Una es los antidepresivos tricíclicos, la amitriptilina. La otra es la duloxetina. La tercera es
la venlafaxina y la cuarta es el tramadol. Estas 4 drogas tienen el mismo mecanismo de acción, mecanismo que hemos reconocido más recientemente. La amitriptilina primero se pensaba que era un bloqueante de canales de sodio, tiene acción sobre otros neurotransmisores, pero hoy sabemos que funciona como un antidepresivo dual, un antidepresivo que bloquea la recaptación de noradrenalina y serotonina, igual que la duloxetina, la venlafaxina y el tramadol, que dijimos es un derivado opiáceo, pero prácticamente no funciona a través de los receptores mu, opioides. Funciona por el mecanismo que le voy a explicar ahora. ¿Qué es lo que los 4 hacen? Miren, esta es la fibra fina de la que hablamos la semana pasada, que lleva el impulso del dolor y llega a este nivel que es la médula espinal. Estamos en este segmento. En el asta dorsal de la médula, la sustancia gelatinosa de Rolando. Viene esta fibra fina, libera neurotransmisor, activa a la segunda neurona de la vía del dolor y así se transmite el impulso doloroso. A esta misma zona llegan fibras de una vía de dolor, que es la vía descendente inhibitoria del dolor, que seguramente vieron en fisiología. Así como tenemos la vía ascendente, hay una vía descendente que está controlada por el hipotálamo, por el RAFE, y que libera a nivel de la médula espinal noradrenalina y serotonina. La noradrenalina y la serotonina bloquean, tanto pre como postsinápticamente, la transmisión del dolor. Hasta acá fisiología. Hasta acá lo que les acabo de explicar es fisiología básica. Ahora, ¿qué hacen las 4 drogas que mencioné? La amitriptilina o los tricíclicos en general, la duloxetina, la venlafaxina y el tramadol. Lo que hacen es inhiben la recaptación de noradrenalina y serotonina. Estos neurotransmisores se inactivan por recaptación. Requieren ser recaptados por el terminal presináptico para ser destruidos a ese nivel. Si yo inhibo la recaptación, potencio la concentración de estas 2 neurotransmisores en el espacio sináptico y potencio el efecto inhibitorio pre y postsináptico que tienen. Así funciona estos 4 medicamentos. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende el mecanismo de acción? Sí, perfecto. Sí, se entiende perfecto. Está bien. Entonces, estas 4 drogas funcionan así. ¿Y por qué es importante? Vuelvo a repetirles, porque yo, si voy a combinar, quiero combinar drogas que tengan diferente mecanismo de acción. La combinación de estas drogas entre sí no es una gran idea. Además, porque pueden inhibir demasiado la recaptación de serotonina y generar una toxicidad que se llama síndrome serotoninérgico. Así que estas 4 drogas, bárbaro usarlas, pero no es muy bueno combinarlas. ¿Puedo preguntar cuáles eran las que bloquean serotonina y noradrenalina? La recaptación. A ver el resto. A ver el resto si lo puede listar. ¿Cuáles eran? Amitriptilina, duloxetina, Amitriptilina, entonces, voy tomando lo que me dicen. Amitriptilina y los tricíclicos, ¿qué más? tramadol, Tramadol, que no actúa como un opioide. 2, ¿qué más? duloxetina y Duloxetina venlafaxina. y venlafaxina, que son considerados o reconocidos inhibidores duales de noradrenalina y serotonina. Eso sí, en esas 2 drogas, esto se sabía muy bien. En la amitriptilina y el tramadol lo hemos aprendido más recientemente. Esas son las 4 drogas. ¿Lo tenés? Ah, las 4. O sea, eso. No, está bien. Pensé que eran algunas, no todas. No. Estas 4 funcionan por este mismo mecanismo. Y, o sea que no sirve combinarlas entre sí porque
Eso es lo que dijo recién, perdón. Lo que dije es que es un poco riesgoso combinarlas. Ah, Además, por si eso. funcionan igual, ¿para qué las vas a combinar? Subí la Claro. dosis de una. Pero es un poco riesgoso además, porque si bloqueas demasiado la recaptación de serotonina, aumenta el riesgo de síndromes serotoninérgicos. Sí, Perdón, ¿Estamos? tengo una consulta. ¿Cómo, cómo sabés vos que el medicamento que le estás dando solo va a actuar sobre la recaptación de noradrenalina y serotonina a ese nivel que vos querés y no va a actuar en otros? Porque, o sea, vos no tenés solamente serotonina y noradrenalina ahí. No sé si se Eh, entiende la pregunta. Absolutamente no actúan ahí, actúan inhibiendo la serotonina y la noradrenalina en todo el organismo. Por eso estos estudios, primero, por eso usamos antidepresivos, porque son antidepresivos. Y dijimos que actúa a nivel cerebral como antidepresivos, no actúan en la médula actuando como antidepresivos, y yo los quiero como antidepresivos también. Eh, el efecto es sistémico, obviamente sistémico, y yo sé lo que producen, porque para eso estas drogas pasaron por estudios controlados contra placebo. Yo sé cuáles son los efectos adversos de esta droga, que después te los voy a dar en la última diapositiva. Absolutamente no actúan sobre la médula espinal aisladamente, pero a mí me sirven porque al inhibir estas drogas y actuar como antidepresivos en el sistema límbico, logro un beneficio del dolor y logro un beneficio de la depresión, que como dijimos, son componentes habituales en pacientes con dolor crónico. Ah, perfecto. Por eso también dijo que comenzabas con dosis chiquitas y que después como que le agregabas algo o le cambiabas el medicamento por las reacciones adversas y también por si te calma el dolor o no. Empezamos lentamente, efectivamente, para encontrar la dosis más pequeña de control del dolor, para minimizar los efectos adversos, para permitir que el paciente se acostumbre y para monitorear lenta y progresivamente qué le va pasando a medida que subimos la dosis. Sí. Listo, Y los perfecto. efectos adversos hay que conocerlos. Como te digo, después te voy a dar, la última diapositiva resume estos datos. Y esos son los efectos adversos que queremos controlar. En esta diapositiva lo que les preparé es, si ya les va a quedar, porque como le dije, la doctora Marchesoni se lo va a mandar. ¿Cuál es la dosis? Pero espérate que me faltó esta, que no discutimos, perdón. ¿Alguna pregunta de el bloqueo dual y las drogas que actúan así? Estamos. Entonces vamos a un segundo mecanismo de acción. Segundo mecanismo de acción está dado por la gabapentina y la pregabalina, que lo que hacen es lo siguiente. A ver, estamos ubicados de nuevo en la médula espinal. Este es el terminal nervioso, la fibra fina que trae estímulos de dolor, va a liberar neurotransmisor y va a activar a la segunda neurona. Ahora, para que esto ocurra, como todos sabemos, tiene que llegar un potencial de acción, despolarizar la membrana, permitir la entrada de calcio, y la entrada de calcio por este canal permite la salida del neurotransmisor, en este caso sustancia P, por ejemplo, para transmitir el impulso doloroso. Eso es fisiología. ¿Qué hace la gabapentina o la pregabalina? Se unen a esta subunidad alfa 2 delta, que está unida al canal, y bloquean el canal. Cuanto menos bloquean el canal. Ya se sabe que lo internalizan, directamente lo sacan de la membrana. Si yo no tengo este canal, potencial de acción no va a poder lograr la entrada de calcio, y sin calcio no libero neurotransmisor, no activo a la segunda neurona que está ubicada acá arriba en la zona del título. Así que este es un mecanismo de acción totalmente distinto que el que vimos antes. Y lo ideal, si van a combinar, es combinar gabapentina o pregabalina, alguna de las dos, con cualquiera de las primeras 4 drogas que les comentaba anteriormente.
esa es probablemente la mejor combinación que puedan hacer. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Y en la última les traté de resumir drogas de primera línea y segunda línea, cuánto es lo máximo que se utiliza en cada caso, cuáles son los efectos adversos que tienen que ver con su acción a nivel sistémica, como me preguntaban antes. Como la amitriptilina da bastante y no es una gran droga para usar en adultos, porque da somnolencia, síncope, tiene efectos anticolinérgicos con retención urinaria, trastornos cognitivos y arritmias. Es una droga fantástica para gente joven y sana, para no tener que enfrentar todos estos líos. Y aún en sanos tienen este problema que es la somnolencia y el síncope. Aumenta el apetito, por eso a mucha gente joven no le gusta por el aumento del peso. La duloxetina, que funciona muy parecida, en gran medida la ha reemplazado, porque salvo el tema del control de la presión arterial y náusea los primeros días, es muy bien tolerada y no tiene todo este problema. Así que hoy la duloxetina se ha transformado en la nueva amitriptilina. Amitriptilina es muy barata, esa es una ventaja grande, momentos complicados como este, pero desde el punto de vista de seguridad, la duloxetina la ha estado reemplazando. Venlafaxina se parece mucho a los efectos adversos de la amitriptilina, y los bloqueantes cálcicos, acá tienen las dosis a las que hay que apuntar. Habitualmente esto es el error común, no se llega a estas dosis y el paciente habitualmente dice, yo ya probé de todo y nada me funcionó. Y cuando uno le pregunta qué dosis recibió de cada uno, ve que en todos estos los niveles que recibió son muy, muy bajos. Los efectos adversos de gabapentina y pregabalina son idénticos, y esencialmente son somnolencia, aumento del apetito, algo de edema en miembros inferiores. Un tema que hay que tener en cuenta es que son drogas que no tienen un pasaje de metabolismo hepático, se eliminan sin metabolizarse por la orina. Por eso en hospitales como el nuestro, donde hay tantos pacientes, un centro de trasplante hepático, en esos pacientes donde uno quiere cuidarles el hígado, estas son drogas perfectas, ideales, no afectan para nada el hígado. Pero liberarse sin metabolismo por el riñón hay que tener en cuenta y cuidado en aquellos casos donde el paciente tiene insuficiencia renal. Se usan, las usamos, los nefrólogos la usan, pero hay que ajustar la dosis al filtrado glomerular del paciente. Y no hay que saberlo de memoria, eso está incluso en el prospecto o lo charlamos con el nefrólogo. Simplemente saber que ahí ya no vamos a llegar a estas dosis máximas, dosis menores pueden dar el mismo beneficio. Así que en esta diapositiva que Cintia les va a pasar, tienen las dosis máximas y los efectos adversos de cada medicación. Y vamos a terminar con lo que es la niña bonita del dolor en estos días. No hay consulta sobre dolor que no termine preguntándonos qué pasa con cannabinoides. Y estos son los conceptos a tener en cuenta cuando hablamos de cannabinoides. La planta de donde salen se denomina cannabis sativa. Marihuana son las flores y hojas secas del cannabis que se usa para fumar. El hashish se saca de la resina del cannabis. Y dentro del cannabis hay por lo menos 70 cannabinoides, es decir, 70 compuestos químicos, por lo cual la lógica es que si alguno de estos va a servir en medicina, tiene que ser identificado y testeado individualmente. Nunca fumar marihuana va a ser aprobado por entidades regulatorias como la FDA, EMA o el ANMAT. ¿Por qué? Porque uno tiene que asegurarle al paciente que lo que va a recibir en cada toma de medicamento es la misma concentración. Y la concentración de estos 70 productos cambia de cigarrillo en cigarrillo. Por lo cual, la única manera de determinar si algún cannabinoide es útil en medicina, como se ha demostrado en algunas formas de epilepsia refractaria,
es usar un cannabinoide, no 70, y probarlo en forma controlada, de nuevo, doble ciega, como les he mencionado anteriormente. Y esto tiene que ver con un estudio que se publicó hace muy pocos años, en donde se analizaron 47 estudios aleatorizados de distintos cannabinoides para dolor no oncológico. Y lo que se vio en estos más de 4.200 pacientes es que tenían un NNT de 30. ¿Sí? Ya no, ¿cuántos pacientes hay que tratar para que uno mejore 50? No, ¿cuántos pacientes hay que tratar para que uno mejore un 30% su dolor? Eran 24. Entonces un valor altísimo, un valor que los hace básicamente ineficaces. En cambio tenían un NNH, que es cuántos pacientes hay que tratar para dañar a uno. Un valor de 6. Y este estudio vino acompañado de este editorial que se los traje cut and paste, tal como está en el trabajo, no cambié una coma. Y está escrito por 3 líderes de dolor del mundo. Y lo que ellos llegan como conclusión es que ¿qué debemos sacar todos como conclusión de este trabajo? Por un lado, que no hay ninguna evidencia de eficacia, con NNT de 30, cuyo valor es 24, que hay que tratar a 24 pacientes para que uno mejore un 30%, ningún ente regulatorio del planeta serio aprobaría ninguna de estas medicaciones para el tratamiento del dolor. Ni la FDA, ni la EMA aprobarían ninguno de estos cannabinoides. En cambio, tener un NNH bajo hace que sea riesgoso prescribirlos por el riesgo de psicosis, trastornos cognitivos y adicción. En este momento en Estados Unidos están cambiando una epidemia de opioides por una epidemia de cannabinoides. Así que hoy no hay lugar para cannabinoides en el manejo del dolor neuropático. Profesor, una duda, pero más que nada por curiosidad. En Colombia se están recetando el cannabinoides para, para insomnio. ¿Es posible que haya alguna relación? La verdad tendría que revisar. A ver, cannabinoides se están usando para todo. Para todo. No conozco una enfermedad neurológica en donde no haya pacientes que hayan usado cannabinoides o médicos que los hayan indicado. Lo que yo les sugiero es buscar, no conozco el insomnio, es interesante ir a revisar el tema, qué estudio serio se hizo con cannabinoides que demuestra que son eficaces en insomnio. Pero te diría una serie de reglas. En principio, la gente que se dedica a tratamiento de insomnio, en general, el énfasis es evitar medicación. Y si se va a usar medicación, la medicación tiene que ser por un periodo breve. Hay toda una estrategia de higiene del sueño y de manejo del sueño en donde el objetivo es que el paciente pueda desembarazarse de clonazepam y diazepam y alprazolam, porque empiezan con esos medicamentos, eso genera un gran nivel de dependencia y después no lo pueden dejar. Así que tendría que revisar qué hay sobre insomnio, pero desde ya te digo, si fueran eficaces, igual deberían ser usados por un periodo muy corto y después suspendido, porque eso es como se deberían usar los medicamentos para insomnio en general en neurología. Incluso las drogas SET. Todas las drogas no tienen más que un rol transitorio y breve en insomnio. Ok, profesor, gracias. Era la pura curiosidad. Bueno, con esto... Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta sobre el tema? Sí. Capaz desde el desconocimiento, ¿no? Pero, ¿hay algún tipo de liberación para el estudio más serio del cannabinoides acá en Argentina? O sea, porque calculo que para estudiar una sustancia en específico lo tienen que cultivar y hacer como que, no sé, la separación de la sustancia y probar y todo eso. ¿Existe alguna aprobación para hacerlo?
Bueno, hay aprobación, a ver, eso se presenta en ANMAT y se puede hacer. El Garraham hizo un estudio de cannabinoides y epilepsia refractaria y se puede importar cannabinoides. El ANMAT permite la importación de cannabinoides porque tiene una indicación que es muy limitada en esto de epilepsia refractarias, en donde sí demostró beneficio y la American Academy of Neurology lo apoya. Se pueden conseguir cannabinoides y traerlos. Nosotros lo hemos hecho para casos de chiquitos y algún adulto con epilepsia refractaria. Es decir, se puede hacer. Si uno presenta un protocolo y cumple con todos los criterios, se puede conseguir cannabinoides de afuera y realizarlo, pero tiene que seguir los pasos de un ensayo clínico. Ah, genial, gracias. Doctor, Sí, el NNH6 sería que hay que tratar a 6 pacientes para dañar a uno. sí. ¿Eso quiere Que decir? solo con el tratamiento de 6 pacientes uno va a sufrir un efecto adverso importante, sí. Ah, ok. Yo quería hacerle, perdón, y Estefi. no, está bien. No, o sea, se dio, me imagino que comprimidos con un solo cannabinoide, algo así, para este estudio. Son Para 47 esto, sí. estudios. Eso, sí. Son 47 estudios. Cada Ah, uno de ellos usaba otro cannabinoide. ah, ok. Una consulta que yo tenía sobre este tema es que yo sé que a los pacientes oncológicos, o sea, más que nada, más que para el dolor, lo escuché mucho con pacientes oncológicos, el tema del cannabis. Primero porque justo por el tratamiento del dolor o para relajar a la persona y también porque te da hambre. Y esas personas normalmente cuando tienen cáncer en estadio terminal, como que mucho no quieren comer y todo eso, y eso como que les activa un poco el apetito. ¿Puede ser verdad eso? O no sé si No, tenía algún en dato. países donde están aprobados como Canadá tiene aprobados los cannabinoides. Sí, se han usado para casos oncológicos como antinauseosos, como decís vos, mejoran el apetito, pero la respuesta sobre el dolor es todavía discutida. Ok, perfecto. Yo había entendido, había una partecita en fisio que decía que nosotros tenemos receptores para cannabinoides que funcionaban justamente en las vías del dolor, pero que la planta en sí no es exactamente igual al sistema endógeno que teníamos nosotros, entonces que por eso mucho no funcionaba. Pero nada, son estudios y como dijo usted, no debe haber nada como es completamente satisfactorio, por eso no se debe usar tanto. Bueno, esto que tenés abajo en la diapositiva anterior de endocannabinoides son los cannabinoides que formamos nosotros. Como molécula es fascinante. El tema es pensar que sirven para todo. No hay medicamento que sirva para todo y cada medicamento debe demostrar un beneficio específico antes de ser usado. Hoy hay una visión que forma parte de la neuromitología. Los pacientes están entusiasmadísimos con cannabinoides, no conocen los riesgos y los consumen sin demasiado control. Eso es lo que hay que tratar de prevenir. Eso no significa que no puedan tener beneficio, pero eso hay que probarlo, ¿sí? Como cualquier otro medicamento que utilizamos en nuestra práctica. Listo, perfecto. Bueno, quedan en libertad, creo que hoy ahora van al Disculpe, hospital. doctor. Pregunta acá a mí. Sí, no, antes, si puede ser una pregunta con respecto al trabajo que presentó. Dale. No sería, o sea, teniendo en cuenta de que se habla de que hay varios compuestos dentro de lo que serían los cannabinoides, ¿no sería malo considerar las relaciones estadísticas dada la heterogeneidad de las drogas? Porque si hablamos de compuestos varios, el número necesario a tratar o el número necesario a dañar, no sabes a qué compuesto del cannabinoide sería relacionado. Bueno, ellos hacen, esta es la conclusión final, pero ellos hacen en eso, ellos agrupan a aquellos que han tenido
distintas cannabinoides, o aquellos que son iguales entre sí, o aquellos que son diferentes. Ahora uno esperaría en cada uno de esos estudios algún beneficio significativo. En los metaanálisis vos vas uniendo los estudios, pero tenés la información individual de cada uno de ellos. ¿Se entiende esto? Vos tenés los dos datos, la suma de los 47, pero analizados cada uno en forma separada. Y en ninguna de las indicaciones en que se usaron cannabinoides para dolor no oncológico, ¿sí? Todo reúne la mezcla de dolor neuropático y dolor nociceptivo, se vio un beneficio claro para ninguno de estos estudios. Ok, muchas gracias. ¿Cuáles eran los efectos adversos, más o menos, para saber? De los cannabinoides, Sí. acá lo tenés. Adicción, efectos cognitivos, trastornos cognitivos, trastornos de memoria, trastornos de orientación, confusión, riesgo de psicosis. Ok. No, quería decir que yo también escuché que tal vez sería para el Parkinson, pero en la clase de Parkinson No no lo funciona para mencionaban. Parkinson, está estudiado y no funciona Ah, para Parkinson. Por eso te digo, si creemos que funciona algo, hay que ir y buscar el trabajo que demuestre que funciona. sí, está bien. Y no casos aislados, porque lo que ocurre con los cannabinoides o con cualquier medicamento es que se toman casos aislados de beneficio a una droga, y casos aislados no sirve para documentar eficacia y seguridad. Para eso existen estudios controlados como lo que yo les expliqué. Casos aislados intervienen muchas cosas, entre ellos el efecto placebo de tomar cualquier medicación. Y eso ocurre en Parkinson. Hay estudios aislados que muestran beneficio. Cuando se hicieron estudios controlados, no se vio beneficio. Entonces puede ser que esté como más relacionado todo el cannabis con la felicidad, ¿no? Usarlo para no sé, que se crea que puede llegar a ayudar. A ver, el tema es que algunos de estos cannabinoides tienen más efecto central y otros menos. El tetrahidrocannabinol es el producto particular, y se trata en general de sacarlo, de usar cannabinoides que no tengan efecto central, cuando uno lo que quiere es mejorar problemas de tipo periférico. Lo que genera entusiasmo en los que lo usan son los efectos centrales. Pero si uno los puede inhibir, para cosas como dolor neuropático, y concentrarse en el bloqueo del dolor, ahí puede evaluar, efectivamente, tratar de reducir el componente central. A pesar de eso, lo que se ha visto es distintos cannabinoides tienen el riesgo, podrá tener el riesgo reducido, pero no es nulo, y pueden tener efectos centrales perjudiciales. Y creo que esto hay que advertirlo a los pacientes, porque el entusiasmo es enorme. Ustedes ponen Mercado Pago y ponen cannabinoides, le va a salir una lista interminable de productos que pueden adquirir fácilmente. Entonces, hoy ya no hace falta demasiada sofisticación para conseguirlos. Hay que tener cuidado con esto. Ok, gracias. Bueno, no sé si hoy tienen una clase más o después de esta van al hospital. ¿Cómo es? No, según cronograma no hay más clase. Hay un grupo de chicos que les toca ir hoy. Bárbaro. Sería a Entonces lo partir de dejamos las en 11:30. libertad para que puedan llegar y aprovechar un rato. Bueno, muchísimas Lo que, gracias, doctor. Gracias. lo que sí, doctor, si nos puede facilitar, ¿cómo llegamos a neurología para que no nos perdamos? Planta baja del hospital, neurofisiología. ¿Entrando por Pedriel o por Sí, Caseros? por Perdriel. Dale, gracias. Chao.
Chao, muchas gracias. Adiós. Doctor, Muchas gracias, doctor. Muy bueno.